Bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tengo el inmenso placer de conversar con el Premio Nacional de Teatro Carlos Celdrán. Muchas gracias por aceptar la invitación de Diario de Cuba. No, gracias a ustedes por todo lo que han hecho, por la promoción nuestra. Bueno, vamos a estar conversando sobre el discurso de agradecimiento, una obra que se repone en Madrid. Han habido 2 funciones en el Teatro Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Es una obra que se puso hace un año. Cuéntame rapidito de qué va la obra. Bueno, la obra es una obra que empecé a escribir en Cuba, terminé aquí en España. Se escribió en pandemia, algo muy importante, y ese espíritu está. Digamos, la trama es un escritor, un importante escritor que gana un premio durante este periodo, durante la pandemia, un premio literario de gran relevancia, y está obligado por los mismos protocolos del premio a dar un discurso de agradecimiento al premio, que tendrá en este caso que ser virtual, producto al encierro que provocó la pandemia. Y durante la espera a dar ese discurso y las dudas que le surgen y las angustias que tiene con respecto a si está haciendo bien o no con lo que debe o no decir en ese discurso, recibe la visita virtual de un amigo de la juventud y también la visita de su madre. Y en esas 3 líneas se teje todo el argumento de esta obra. El premio sucede en el contexto de la pandemia. Esta obra se estrena en Madrid hace un año y la reposición es ahora. El escenario en Cuba ha cambiado muchísimo en un año. ¿Hay una reescritura de guión, hay un cambio de guión o es el mismo texto original? Es el mismo texto, lo que se ha ido profundizando las cosas que en la realidad se dieron en el momento de la pandemia, ¿no? Digamos, hay mayor presencia de éxodo, de dispersión, de exilios, ¿sí? Producto de la pandemia y producto de la situación de Cuba. Yo veo que en la obra eso estaba presente ya. El amigo vive en España, él vive en Cuba, el escritor vive en Cuba, su madre vive en la Florida, y esa atomización de los cubanos yo creo que se ha agudizado en estos años que han transcurrido, que acentúan en la obra la sensación de soledad, de aislamiento, de exilios que tiene ya en sí, tenía ya la obra cuando se estrenó. Eso se ha agudizado y la hace más dolorosa, yo creo. Sobre todo para el público que la ve fuera de Cuba. Claro, ¿no? claro, porque estamos hablando justamente de esos escenarios donde todos estamos en distintos puntos, en distintas geografías, manteniendo un contacto precario a través de las redes. La red es muy importante en la obra. Yo creo que todo se está hecho, la obra está escrita sobre el espacio virtual y el impacto negativo y positivo que todo esto ha generado en la conducta, en el comportamiento, en la polarización de las ideas, en la forma de dialogar esas ideas, ese foro cívico que está ocurriendo en las redes, que a veces es tan histerizado, tan dramático, tan difícil de entender. La obra reflexiona sobre todo ello. Y todo eso que en un inicio yo sentí cuando la escribí, cuando empecé a escribirla en La Habana, se ha ido agudizando. Es decir, el impacto de las redes después de la pandemia ha sido cada vez mayor. Y en la comunidad cubana, digamos, entre los cubanos ha adquirido a veces dimensiones insospechadas en estos últimos tiempos. Y un poco eso sí es mucho más, cada vez más actual en la obra. Como todos sabemos, Cuba ahora mismo atraviesa la mayor crisis migratoria que ha sufrido en su historia del 59 hasta acá. Se han ido de la isla actores, directores. Usted ahora mismo reside en Madrid. ¿Cuánto hay de Carlos Celdrán en esa obra? Hay mucho. La obra tiene un corte autoficcional sin duda, ¿no? Yo creo que es heredera de 10 millones, aquella obra que yo hice hace unos años atrás en Cuba, que tanto satisfacciones nos dio, que viajó muchísimo fuera de Cuba en ese entonces. Aquí yo vuelvo sobre algunos temas recurrentes que estaban en 10 millones, que tienen que ver con mi relación, con el pasado, con mi familia y con ciertos puntos de mi biografía. Lo que sucede es que aquí están un poco más ocultos, un poco más distanciados. Yo me distancié un poco de mí mismo para empezar a hablar de otros, pero sí hay un componente ficcional muy autoficcional muy poderoso en la obra. ¿Piensa volver a Cuba, Carlos Celdrán? Bueno, yo sí, claro. Yo en alguna medida mi teatro, Argos Teatro, mi sala está en La Habana, continúa abierta, continúa trabajando. Yo creo que es un legado que he creado durante tantos años que es muy difícil de abandonar, al menos simbólicamente. Mis actores, parte de mi elenco y mis actores siguen trabajando, dirigiendo. Muchos han derivado en directores en esta ausencia mía de La Habana y están trabajando. De algún modo estoy ahí con ellos, acompañándolo, porque yo creo que mi mayor
resultado de mi trabajo, el mayor resultado de mi trabajo ha sido la construcción de un público para nuestros espectáculos, para la narrativa que intentamos darle de los hechos y de la vida contemporánea en Cuba. Y ese vínculo me es muy difícil perderlo. Yo creo que no sería sano para mí ni para nadie que eso se abandonara. Por tanto, yo sí creo que en alguna medida continúa allí. ¿Cómo es mantener o contar desde el teatro con su narrativa, que es diferente al periodismo, por ejemplo, en el teatro un país en el que no se está, en el que no se vive? Lo que te digo que se continúa trabajando en Cuba ya son las poéticas que ellos están desarrollando. Yo no puedo ya hablar por ellos, son ellos los que están desarrollando ese legado, ese trabajo en Cuba. En mi caso personal, yo continúo dialogando conmigo mismo, con mis nuevas circunstancias, y en alguna medida ya eso empieza a impactar dentro de mis escrituras y mis preocupaciones. Es automático. Cuando he dirigido en Miami, cuando he dirigido aquí en Madrid, ya no, los acentos están en otra parte. Empiezo a hablar y a dialogar con eso. No sé si por ahí te respondo la pregunta, sí. Pero yo creo que el teatro se va adaptando a las circunstancias que vas encontrando, porque trabajas con personas. Yo trabajo con los actores y de ahí, de la biografía de los actores, de sus preocupaciones, se potencian y se cargan los espectáculos. Por tanto, trabajar con actores cubanos que viven en Madrid es distinto en ese sentido que los que están en La Habana, porque ellos tienen también otras preocupaciones y eso empieza a entrar dentro del expediente del espectáculo. En Madrid últimamente yo siento que hay como un movimiento cultural cubano bastante grande y el teatro no está exento. Está la obra, por ejemplo, Jacuzzi, que también se está poniendo de Junior. ¿Siente usted que es un dramaturgo más experimentado? Que podríamos decir que el teatro cubano está fortalecido o está viviendo al menos un buen momento en España. Yo creo que sí. Desde que llegué yo he sentido la necesidad de unirme a toda esa parte creativa que está acá y empezar a hacer algo con eso. Y yo creo que el tiempo lo dirá. Ahora son proyectos incipientes que estamos articulando y el tiempo dirá qué pasará con eso. Es muy difícil hacer un teatro cubano en Madrid. Es decir, porque al final el público que para el natural, para que tú estás haciéndole para el público español, también el público cubano, por supuesto, pero eso también se irá contaminando de las realidades de acá. Lo que sí es verdad es que hay una cantidad de actores tremendas aquí y que con ganas de trabajar, con ganas de hacer, y que es una fuerza que me impele a trabajar. Tenemos algunas noticias sobre si podrá subir de nuevo a las tablas discurso de agradecimiento. No está en mis manos porque aquí la programación es muy azarosa. Ahora, esto se esperó mucho tiempo para poder presentarse en Alcalá. Un año, ¿no? Sí, porque las programaciones son... Lo que pasa es que entrar en el correo de Alcalá fue importante porque, bueno, está curado por la Abadía, el Teatro La Abadía, que es un teatro bien importante aquí en España, y eso le da una legitimación, un prestigio presentarse dentro de esa temporada. Ahora veremos lo que pasa. Hay que volver a la batalla de presentar proyectos a los teatros, a ver si alguien nos vuelve a programar. Que ese es uno de los problemas que tiene, digamos, el supuesto teatro cubano o de cubanos que llegan aquí. Es decir, que al final somos una minoría y tenemos que lidiar con programadores y demás que tienen otros intereses. Entonces tienes que empezar a ver cómo eso va a ir ocurriendo. ¿Qué proyectos ahora mismo, en qué estás? ¿Qué estás cocinando? Bueno, nada, tengo proyectos. Yo acabo de estrenar con Arca Image, una productora de Miami, Tebaslan de Sergio Blanco, que tuvo una corta temporada en Miami, pero muy, muy exitosa, una gran acogida. He estado haciendo, reelaborando y reensayando ahora discurso de agradecimiento para el Corral y posiblemente ahora para el verano vuelva a Miami para hacer Hierro, una obra de mi autoría sobre la vida personal e íntima de Martí. Y es un proyecto que es inmediato ahora. Ya para septiembre retorno aquí a Madrid y veremos por dónde va la cosa. Bueno, nada, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por conversar siempre, por estar siempre disponible para Diario de Cuba. Muchísima suerte, mucha suerte al teatro cubano. Gracias a ustedes.